allí donde están. Sabemos que hay hermanos que nos escriben y de cualquier lugar de este mundo. Pero quizás lo más importante es que, aunque es desde cualquier lugar de esa tierra, podemos estar fijados nuestros ojos en un solo lugar, en una sola persona, en un solo sentir, que es el mismo que hubo en Cristo Jesús. Estar unidos a través del Espíritu Santo, estar unidos a través de la palabra, estar unidos, como no, también haciéndonos de los medios técnicos para poder conectar con hermanos en cualquier lugar de esta tierra. Yo quiero leerte en esta mañana para dar paso a la palabra. Luego después al final vamos a estar haciendo la Santa Cena, pero primero quiero compartirles la palabra que se encuentra en el capítulo 28 de Mateo. En el capítulo 28 de Mateo encontramos una infinidad de cosas, enseñanzas, ministración. Ahí encontramos la Gran Comisión, ahí encontramos el informe de la guardia cuando ocurrió la resurrección, ahí encontramos tantas cosas, pero yo quiero simplemente meditar sobre desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor así: honramos su nombre, por poder poner en nuestros labios, en nuestra boca, esta palabra preciosa que descienda al corazón y efectúe el poder por lo cual fue enviada. Y no solamente aquellos que ya llevamos años, sino aquellos que quizás llevan poco tiempo, o que quizás aquellos que están un tanto apartados. Deseamos y anhelamos que esta palabra venga a resurgir en el corazón de cada uno de nosotros, y como vengo hablando con algunos hermanos, esto traiga un despertar a no dormitar, un despertar a congregarnos, un despertar a acudir para adorar y bendecir el nombre de Jesús como cuerpo físicamente unido, cuando nos permitan hacerlo en el local. Quiero leer ahí en esos versículos de Mateo capítulo 28, como hemos dicho antes, versículos del 1 al 10. Dice la palabra como está escrita: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho antes. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Hasta aquí esta porción de la palabra. Yo he querido en esta mañana titular esta palabra como el anuncio más importante. El anuncio más importante. Digo el anuncio más importante porque no ha habido en la historia
ningún anuncio tan importante, ninguna noticia tan importante como la que hemos acabado de leer de Mateo 28. Hay muchas noticias que pueden ser esperadas. Hay muchos anuncios y una con seguridad son de esperar. Unos anuncios quizás los esperabas porque estamos en una sociedad que se mueve en compras y ventas a través de los anuncios. Otras quizás noticias por las cuales son tan importantes en la tierra como los medios de comunicación. Su trabajo es dar noticias. No hacen otra que recopilar noticias para trasladarlas a los oídos de las personas. Hay anuncios que llevan un gran interés propagandístico y económico, naturalmente. Hay mensajes de gran calado en la sociedad y hay otros que simplemente son eso, un anuncio. Unos esperan y otros son de sorpresa. Esperamos anuncios, pero hay otros que nos vienen como de sorpresa. Unos nos pueden hacer bien y otros nos pueden perturbar. Aquí nos encontramos frente a un mensaje que, aunque había sido anunciado durante 3 años consecutivos directamente por el Señor Jesús, sí es verdad que había sido profetizado en todo lo que es en el Antiguo Testamento y sobre todo en el libro de Isaías. Pero aquí encontramos un anuncio hecho por el Señor Jesús durante 3 años y aún así, habiendo escuchado ese anuncio, hubo personas que no le creían. Y no le creían porque esperaban noticias, pero como muchas veces nosotros esperamos noticias, y dicho sea de paso, hoy día con todo lo que está ocurriendo hay muchas noticias que se dan y en muchas de ellas no podemos escucharlas porque simplemente son noticias y bulos. Pero aquella noticia que el Señor venía dándole durante los 3 años y que en muchas ocasiones, como acabamos de decir, esta noticia que Jesús les daba a sus discípulos, en muchas ocasiones dice que se entristecieron. Incluso en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 27, el Señor les tiene que hablar de la paz que Él da y no es la paz que el mundo da. Y seguidamente le dice: no se turbe vuestro corazón. Y en el mismo capítulo 14, versículos 1 y 2, Él le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Por lo tanto, son noticias que el mismo Señor, o comunicados que el mismo Señor había dicho. Pero encontramos en la palabra del Señor a un hombre que después de haber resucitado Jesús se presentó a sus discípulos en aquella misma noche y Tomás no estaba en aquella reunión. Y cuando vino, y el Señor se les presentó después de la resurrección, y cuando vino Tomás, los demás discípulos le dijeron: Tomás, Jesús ha resucitado. Qué noticias más agradables le estaban dando. Qué sorpresa podía ser aquella que ellos habían recibido de tanto gozo y tanta alegría. Y ellos seguramente que cuando vieron entrar a Tomás, ellos saltaron y dijeron: Jesús ha resucitado, no está muerto, se ha cumplido lo que decía, ha venido, ha estado con nosotros, lo hemos podido contemplar. Pero la incredulidad en Tomás pudo más. Y Tomás les dijo: ay, yo no creo eso. Yo no creeré si no me pusieren mi mano en su costado. Y siendo así, en esa incredulidad, se presentó el Señor en aquella cena donde también Tomás estaba, y el mismo Señor le tuvo que decir lo que yo, te lo parafraseo así, lo mismo que yo anuncié durante los 3 años que estuve de ministerio entre vosotros. Aquello que yo os decía, incluso os dije que no se turbara vuestro corazón, aquello ha sido una realidad porque yo he resucitado de entre los muertos, Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces encontramos que el mensaje del ángel
lleno de gracia y de misericordia de Dios. Era el cumplimiento y era el esplendor del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era el gozo que estaba compartiendo el ángel con las dos mujeres y el esplendor de ese evangelio de poder que el Señor anunció durante su ministerio. Dice la palabra que al tercer día de su muerte resucitó. Y podemos ver algunos detalles de ese momento. En la creación, vamos a analizar esta parte. En la creación nos dice la palabra que Dios en el día séptimo descansó. Si quiere decir que en el día séptimo descansó, quiere decir que la obra terminó, la obra que Dios realizó en la creación terminó en el sexto día. Lo dice en Génesis capítulo 1, versículo 4, que Dios separó la luz de las tinieblas, y dice la palabra que Dios terminó su obra de la creación, capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Quedémonos con el día sexto, porque es uno de los detalles en que tiene que ver la creación de Dios con la resurrección y la obra de la cruz del Calvario, como estábamos diciendo concretamente el viernes. Podemos decir que Dios en el día sexto revisó toda la obra que Él había realizado, que Él había hecho, y al terminar, Él diría: consumado es. Dios se encontró satisfecho de que en 6 días Él realizó la obra preciosa, para que allí habitásemos su pueblo, su creación. Y nos dice en Génesis capítulo 2, verso 2, que el día séptimo descansó. Nos dice que Jesús, cuando hubo tomado el vinagre en la cruz, dijo: consumado es. Yo te digo en esta hora, contemos los días. El día sexto, lo mismo que dice en Génesis de Dios, en la creación del mundo, en la separación de las tinieblas de la luz, Él, cuando terminó en el día sexto, dijo, te lo parafraseo así: consumado es. Hizo una revisión de toda su creación y vio que era bueno. Jesús, el día sexto, el viernes, contando en el calendario hebreo, el día sexto, el viernes, Él murió, y al terminar su vida en la tierra, Él seguramente que por su corazón pasó en décimas de segundo, de minutos, pasó la misma frase y la misma revisión que Dios el Padre había tenido en la creación del mundo. Y en esa revisión que Él hizo, Él pudo levantar su corazón al Padre y decirle: Padre, consumado es. La obra que me diste que hiciese, he acabado, la he terminado. Ya a través de este momento de sufrimiento que yo he tenido por cada uno de aquellos crueles hombres que tenía delante, crucificándole, cuando resonaban en su corazón: crucifícale, crucifícale, lo que le pedían allí el pueblo, crucifícale, crucifícale. Toda esa revisión, el Señor, cuando estaba en el último minuto y segundo de su respirar, Él pudo en su última respiración decir: Padre, consumado es. La obra que tú me diste que hiciese, esa he venido a hacer y ha sido cumplida. Ahora pues, dice en su oración del capítulo 17, verso 4 de Juan: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estaba haciendo reseña al último día, al sexto día de su ministerio, de la semana última de todo su sufrimiento.
en ese sexto día Él moría y Él entregaba la obra que Él había realizado. Encontramos que Jesús hace su obra y la termina exactamente en ese día, rompiendo el poder de las tinieblas con la luz, trayendo luz en medio de un mundo de tinieblas, porque hasta ahí incluso se habían burlado de Él. Hasta ahí las tinieblas y la luz estaban ligadas en un mundo donde mismamente el apóstol Juan tuvo que decir: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y ese día el Señor, cuando entregó su espíritu y dijo consumado es, dice que hubo un grande temblor en la tierra, porque había habido una lucha entre las tinieblas y la luz, y venció la luz muriendo Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Él moría y dijo consumado es, Él estaba declarando que la tiniebla, el enemigo, el diablo, las huestes satánicas habían sido derrotadas, como podemos ver también en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y pronuncia las mismas palabras aquel día que hemos leído en Génesis 1:31 y Génesis 2:2. Y el séptimo día descansó, el sábado, acabó la obra. La misma complacencia que Dios tuvo en el séptimo día después de la creación es la misma complacencia que Jesús tuvo cuando el sábado de gloria, el sábado de descanso, el sábado que Él pudo presentarse en su espíritu delante de la presencia de a la misma diestra de Dios. Acabó la obra, la misma contemplanza, la misma complacencia, el mismo gozo y regocijo, el mismo contentamiento que Dios tuvo cuando terminó y el séptimo día pudo contemplar la obra que Él había hecho, había sido buena. El mismo Señor Jesucristo pudo decir el séptimo día, del día de descanso: la obra que yo he sido enviado para hacer, yo la he terminado. Acabo la obra. La misma contemplanza, la misma complacencia, el mismo regocijo. Jesús la tuvo al terminar la obra, por lo cual vino a la tierra. Él no vino a la tierra porque le gustaba dar un paseo por acá. Él no vino a la tierra para hacerse ver por los hombres. Él no vino a la tierra para que fuera proclamado rey de los judíos simplemente como persona. Él vino a la tierra y el motivo por el cual Él vino a la tierra, vino a cumplir el mandato del Padre, vino a cumplir su obra por salvarte a ti y salvarme a mí. Él vino para que el Padre fuere glorificado, y Él vino a la tierra y Él le dice: glorifícame, dice versículo 5 del capítulo 17, al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor gritó: consumado es. El Señor levantó la voz diciendo: consumado es, consumado está, hecho está. En este sexto día, el día séptimo descansó, el sábado, y el primer día de la semana resucitó. El primer día de la semana resucitó. Y ya no solamente se oyó la voz de que consumado es, hecho es, sino que a partir de ese tiempo, a partir del sábado, que es el primer día de la semana, el domingo, Él pudo levantar su voz y presentarse a sus discípulos, incluso mostrarse a ellos con sus llagas, llagas en las manos y con sus llagas en el costado. Al empezar el día domingo en la resurrección, al empezar el primer día de la semana,
Un nuevo mundo, una nueva obra, una nueva liberación venía. Hermanos, no celebramos el día de hoy con el único objetivo de decir Cristo ha resucitado. Hoy celebramos el día de resurrección porque es el día que empezó una nueva obra en el mundo. Es el día que comenzó un nuevo cambio en las vidas. Es el día que comenzó a poder decir tú y yo, vos somos más que vencedores. Hemos vencido el poder del enemigo en nuestra vida. Hemos vencido los vicios, hemos vencido todo aquello que nos apartaba de la presencia de Dios. Y hemos vencido no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él ha hecho. Hemos vencido no por lo que yo haya podido presentarme, sino porque Él consumó su obra para mi vida el viernes, descansó de esa obra el sábado y cuando resucitó el domingo empezó una nueva obra para todo este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era un tiempo nuevo. ¿Sabe lo que ocurrió entre el viernes y el domingo? Lo que ocurrió entre el viernes y el domingo fue la derrota de las tinieblas. Lo que comenzó en esos 3 días fue la derrota al enemigo, fue la derrota sobre el pecado. No podían prevalecer, el poder de la resurrección había vencido al poder de la muerte. Había sido vencida la muerte. Por ello el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, él dice, ¿o dónde está, oh sepulcro, tu poder? ¿O dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu poder? Había sido vencido porque la obra había sido consumada. Y no era una proclamación cualquiera. La obra que Cristo había consumado era la obra de vencer a la muerte. Era la obra de que tú y mi vida fuésemos al infierno. Era la obra de rescate, era la obra de salvación, de sanidad, de restauración. Era la obra que Él había hecho para que todo aquel que en Él cree no fuere ganada esa vida por obra de manos de hombres que nosotros hubiéramos podido hacer. Es porque el único que podía vencer la muerte, su nombre era Jesucristo. Y cuando Él dijo consumado es, la obra había sido hecha y había sido manifiesta a partir del primer día de la semana. El primer mensaje, escúchame, el primer mensaje después de la muerte de Jesús es por medio de un ángel. Y ese mensaje que aquel ángel traía era: dejad de temer. Porque hasta ahí el hombre había podido temer el perder su vida. Ahí el hombre había tratado de organizar en su vida actos para poderse relacionar con Dios. Pero a partir de ahí algo extraordinario había ocurrido en el bien y a favor de la humanidad. Y aquellas mujeres, María Magdalena y la otra María, fueron a ver y a comprobar que el cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro. Dice el versículo 5, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Al llegar a un sepulcro, ya causa respeto. Al llegar a un cementerio, causa respeto. Hay un tremendo silencio. Hay una tremenda soledad. Muchas veces cuando entramos no se oye nada. Había una tremenda soledad. Ellas iban temerosas al llegar a aquel lugar. Y realmente mucho más les espantaría al ver la tumba vacía. Ellas iban con un convencimiento. El convencimiento que ellas tenían era de encontrar en la tumba a Jesús. La convicción que había en ellas es que llegarían y temerían de cómo remover la piedra. Nadie podría removerla. Era una piedra de grandes dimensiones que tapaba el sepulcro. Pero ellas iban y posiblemente hasta la guardia
estaría allí pendientes a ver qué es lo que querían aquellas mujeres. Pero dice la palabra que hubo una grande explosión, un grande terremoto, que la piedra se movió de tal manera que la misma guardia dice que cayó como muerta. Y las mujeres iban pendientes para encontrar el cuerpo de Jesús. No sé exactamente qué es lo que querían hacer, pero querían satisfacer quizás su pena, quizás su vida sufriente, porque habían perdido al maestro. El maestro ya no estaba con ellas. Iban convencidas de que iban a encontrar allí a Jesús. Iban temerosas. No sé desde qué punto el temor se había hecho de ellas. Pero dice la palabra que Dios vio de la manera que ellas iban e envió un ángel, envió su ángel, se apresuró para hacerles saber qué había ocurrido. El ángel vino a ellas, quitó la piedra, dice, se sentó en la piedra, y antes que ellas llegaran a entrar al sepulcro, el ángel las mira y les dice: ¿a quién buscáis? Ya sé que vais a buscar a Jesús, pero no está. La tumba está vacía. La tumba está vacía porque ha resucitado. ¡Wow! ¿Cómo quedaría la mente de ellas cuando un ángel les dice: ha resucitado? Era algo sobrenatural que había venido para hablar con ellas, para comunicarle el mensaje más importante dado a un ser humano en la tierra. En toda la historia del ser humano no había otro mensaje tan importante como el que el ángel de Dios, el mismo Dios, les estaba dando a aquellas dos mujeres que iban temerosas. Pero qué tremendo aquello que había ocurrido. Qué tremendo aquel anuncio en la revelación y en la manifestación del Señor. No hay temor. Por ello Él mismo les está diciendo a sus discípulos, estando con ellos: no tengáis temor. ¿Por qué estáis tristes? Si yo sé, y el mismo Señor le anuncia que Él iba a resucitar. Así que el primer punto que vemos es que el ángel les dice a las mujeres: no temáis. El segundo punto que les dice: yo sé. Yo sé. Dios conocía el anhelo que tenían aquellas mujeres de ver el cuerpo amado que habían visto en el cruel momento de la cruz. Ellas contemplaron la crucifixión. Ellas contemplaron de la manera que los soldados romanos estaban ensañando con el cuerpo de Cristo. Ellos sabían lo que había dentro del corazón de aquellas mujeres. Y ellas quisieron venir y poder encontrar el cuerpo de aquel hombre, Jesús, cruelmente muerto en la cruz del Calvario. La memoria del cristiano, escucha, la memoria del cristiano, tú que me estás escuchando, tú que quizás estás pensando de no congregarte más, tú que estás dejando pasar por tu mente la tibieza, tú que estás pensando que ya no vale la pena por todo lo que está ocurriendo. Algo está ocurriendo en la sociedad que nadie puede entender y nadie sabe cómo parar. Yo quiero decirte que nosotros los cristianos debemos de tener en nuestra memoria y ser siempre el centro de nuestro parecer, de nuestro sentir, de nuestra vida, la obra de la cruz del Calvario. Los verdaderos creyentes buscan a Jesús no solo a pesar de lo que fue de que fue crucificado, sino precisamente por qué fue crucificado. No podemos parar nuestra mente en aquello que fue
crucificado, sino por qué fue crucificado. Y cuando tú y yo entendemos del por qué fue crucificado, tu vida va a cambiar. Porque cuando tú dices por qué fue crucificado y tú dices, Señor, revélame la profundidad de la crucifixión, el Espíritu Santo viene a ti y viene a mí y nos revela que la crucifixión por el cual Cristo subió a la cruz del Calvario, tú y yo somos el motivo por el cual hoy Él ha resucitado. Tú y yo somos el motivo por el cual hoy podemos levantar nuestra voz y decirle, gloria a tu nombre por la resurrección, porque no hay otro poder bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otra salvación bajo el cielo dada a los hombres, si no es entendiendo que Cristo murió, que Cristo resucitó, que hoy lo celebramos los cristianos con más razón que ninguno de aquellos que se llaman cristianos, con mucha más razón, porque la resurrección que hoy celebramos ocurrió hace 2000 años y esa resurrección nos ha traído la esperanza de que un día viviremos y habitaremos con Él. Por ello el ángel le dice a las mujeres, yo sé a quién buscáis. Yo conozco cuál es el motivo que os ha traído hasta aquí. Y les da otro anuncio más. Primeramente, hemos dicho el punto de dejad de temer. El segundo, yo sé. El tercer ingrediente de ese mensaje del ángel, que les hace una declaración, les da el mayor anuncio, compuesto en todos los términos del pasaje que hemos leído. Les dice, no está aquí. El ángel les hace memoria de lo que tantas veces él les había dicho, y le dice, Él no está aquí, recordándoles la promesa. No siempre encontramos lo que esperamos. No siempre nos vienen las noticias que nosotros queremos esperar. No siempre recibimos los anuncios que el mundo da. Y en este tiempo hay infinidad de anuncios. Pero déjame que te diga que hoy estamos seguramente prácticamente casi en todas las iglesias de la redondez de la tierra. Hoy estamos dando el anuncio más maravilloso y grande pronunciado en toda la historia del ser humano. Y no es un anuncio económico, no es un anuncio de noticias que nos vengan a perturbar ni nos vengan a alegrar. Es un anuncio de vida eterna. Es un anuncio de poder y gloria. Es un anuncio que el ángel les dice, no está aquí. A quien buscáis vosotros no está aquí. Recordar lo que os dijo. Recordar el anuncio las veces que Él lo dijo. Y no siempre encontramos lo que esperamos, pero a veces descubrimos que en lo inesperado está nuestro gozo y nuestro consuelo. En lo inesperado está nuestro gozo y nuestro consuelo. Te quiero poner un ejemplo. Muchas veces enfermos sentenciados a muerte. Lo que esperamos muchas veces, mismamente lo que nos ocupa en este tiempo, cuando alguien agarra esta enfermedad u otra enfermedad de muerte, cuando se la declaran, lo primero que piensa y viene a su mente es que su vida en la tierra ha terminado. Y eso trae tristeza muchas veces, no solamente a él, sino a la familia. Y eso no es motivo de gozo, ni de saltar, ni de aplaudir. Pero eso es el pensamiento humano. Pero cuando nos viene el anuncio de sorpresa, que quizás nosotros no esperábamos, y viene un anuncio de Él no está aquí. Quiero decirte, la enfermedad ya no está. La enfermedad ha desaparecido. El milagro se ha hecho. Es un anuncio de gozo. Un anuncio que quizás no lo esperabas, aunque nuestra fe nos dice que todo es posible para Dios. Y continuamente estamos viendo milagros como los estamos viendo en nuestra propia congregación.
Y ¿por qué no decirlo? En otras ocasiones ha sido sorpresa cuando hemos perdido de la noche a la mañana quizás algún hermano. Pero también es verdad que debido a la intercesión y a la obra de la cruz del Calvario, ha venido a nosotros muchas veces ese anuncio que no esperábamos, pero que ha sido de gran gozo y de gran consuelo en nuestra vida. Hay otro ingrediente más de ese pasaje que él les dice, el ángel les dice, no está aquí. Y el segundo es, él ha resucitado. Era el anuncio previamente dicho por Jesús a sus discípulos. Ha resucitado. Era el anuncio cumplido, más importante que jamás aquellas mujeres habían podido experimentar. ¿Lo sabían ellas lo que el Señor les había dicho? Sí. ¿Lo sabían sus discípulos lo que el Señor les había anunciado? Sí. ¿Lo sabía el pueblo de aquello que incluso desde el profeta Isaías, como hemos dicho antes, se venía anunciando? Sí. Pero quizás no lo esperaban en ese momento. Y el mismo ángel le dice a las mujeres, ha resucitado. Habían escuchado ellas ese mensaje. Ellas iban envueltas en un manto de temor. Iban envueltas en un manto de temor. Y al escuchar aquellas palabras, ellas le preguntarían al ángel, ¿dónde le han puesto? Para los que buscan su cuerpo, no era una buena noticia si a continuación el ángel no hubiera pronunciado el cumplimiento de la promesa. ¿Dónde le han puesto? Queremos encontrarle, queremos llegar a su cuerpo y al menos contemplar con nuestros ojos su cuerpo que nos sirvió de tanto consuelo en su ministerio, que vimos tantos milagros, que vimos tantas cosas. ¿Dónde está? Nos queremos consolar solamente con verlo. Y el mismo ángel le dijo, no vaya a encontrarlo así, porque ya no está muerto, era resucitado, aleluya. Dicen en Lucas capítulo 24 versículo 6, no está aquí sino que ha resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Verso 7 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado. Y la última frase del versículo 7 dice, y resucite al tercer día. No era algo nuevo que el ángel había dicho. El ángel había venido a confirmarle a las mujeres que él era fiel y es fiel a su palabra. Y lo mismo que fue venciendo la muerte, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No podemos poner atención a aquellos que dicen está aquí o allá, porque eso existe hoy. Hoy encontramos muchas veces esos hombres sabios y entendidos, como todos conocemos. Hay incluso algunos dicen que ellos son el Cristo. Otros dicen está aquí o está allá. No podemos poner atención, porque ni está aquí, ni está allá. Acuérdate de algo que te voy a repetir en esta mañana. No está aquí, ni está allá, porque Él ha resucitado. Ha resucitado, y dice la palabra, que está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre le comunique el venir a llevarse a su iglesia. Y por lo tanto, ha resucitado, y su venida está cerca. E incluso vemos noticias a raíz de lo que estoy diciendo. Mucha gente dice que después, leía hoy una noticia de alguien, después de este virus, viene Cristo a por la iglesia. Después de este virus, no ponen fecha, pero ya están dando tiempo cerca. Quizás basando en eso de que su venida está cerca. Y yo te digo, sí, es verdad. Pablo hace 2000 años decía que su venida está cerca, que el Señor está cerca, y es verdad. Yo tengo ahí una predicación acerca de si estamos preparados como los hermanos de la congregación, ¿sabéis? ¿Estamos preparados?
¿Por qué debemos de estar preparados? Porque dice la palabra que vendrá como ladrón en la noche. Yo no te voy a decir que será después del virus, ni te voy a decir que será después de terminar esta reunión, ni te voy a decir que será dentro de un año, pero sí te puedo decir que si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque Él dijo que iba a resucitar después de ser entregado a los hombres, como hemos leído en Lucas. Si Él ha cumplido aquello de la resurrección, como todos estamos celebrando hoy, yo estoy completamente seguro que su venida está cerca, porque Él ha resucitado. Y cuando sabemos que Él ha resucitado y está a la diestra del Padre, como decimos, intercediendo por nosotros, y estamos seguros porque nuestra comunión con Él es espiritual, es por fe y en su palabra. Ha resucitado, ha triunfado sobre la muerte, ha triunfado sobre el infierno, ha triunfado sobre la tumba, ha triunfado sobre el diablo, ha triunfado, y Él viene a buscar una iglesia gloriosa. Él viene a buscar una iglesia que vive en santidad. Por ello te tengo que decir una y otra vez, tú que vives una vida de pecado, corre, aléjate del pecado, huye del pecado, porque si no, sí que vas a encontrar una tumba llena de muerte. Pero la tumba que nosotros hemos encontrado está vacía. Y está vacía porque nuestro Cristo ha resucitado. Ha resucitado, mis hermanos, ha resucitado. No está la tumba, está vacía, no está en la tumba, ha resucitado. Y ha resucitado para que nosotros, habiendo muerto con Él, también resucitemos con Él. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y también Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y tuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que ese anuncio que el ángel le decía a las mujeres, María Magdalena y la otra María, como hemos leído, ha resucitado. Él no solamente lo dice a través del ángel, sino que Él se presenta a sus discípulos. Él rompe la incredulidad de Tomás. Él se lo revela a tantos otros como Pablo, y se lo revela a sus hijos. Se lo reveló directamente en ese confinamiento que tuvo Juan en la isla de Patmos, y ahí es donde se refiere este versículo, estos dos versículos de Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Posiblemente había en las mujeres algo de incredulidad. Posiblemente cuando el ángel le dice a las mujeres que ha resucitado, esas mujeres que tenían temor, esas mujeres que fueron invadidas con ese manto de temor, llegarían a decirle al ángel: ¿Cómo es posible? ¿Dónde le han puesto? ¿Dónde está? Queremos verle. Yo creo que sí, que sigue estando ahí. Posiblemente ellas decían. Pero el ángel les hace una invitación. Y la invitación que les hace el ángel es otro de los ingredientes del pasaje. Y les dice: ved el lugar. Si no os lo creéis, venid y ved. Prácticamente es lo mismo que le tiene que decir el mismo Señor a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Pon tu mano en mi costado y tu dedo en mis llagas. El ángel le dice ahí a las mujeres: no lo creéis, venid y ved. Entrar al lugar.
os vais a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es la revelación, es la verdad. Yo no he venido para engañaros. Yo he venido para declararos la verdad, que ya no está, que ha resucitado. Por ello, el día de hoy, para nosotros los cristianos, es un día de gloria. Porque si tú no lo crees, cuidado que no tenga el Señor que venir a través de su Espíritu y decirte: mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, no seas incrédula, sino creyente. Así que el ángel le dice: si tenéis algo de duda, bueno, ved el lugar. Y el ángel les invita a pasar al lugar para confirmar la fe. Porque si ellas fueron, porque sabían que algo especial había en Jesús. Si ellas fueron, es porque Jesús les había anunciado, y lo que Él les había predicado y enseñado durante todo su ministerio, ellos lo guardarían en su corazón. Y llevaban algo ahí de fe. Y el ángel le dice: bueno, entrad y ver el lugar. Y vais a satisfacer y vais a confirmar la fe. La palabra que Jesús os dijo se ha cumplido. La palabra que Jesús os dijo se ha cumplido. Lucas, hemos leído que Él mismo le anunció que resucitaría. Es necesario. Es necesario. Entrad y ved. Le diría: ¿por qué dudáis? ¿Te das cuenta cuando uno está seguro de algo? Yo podría explicarte algunas cosas, pero cuando uno está seguro de algo y lo compartes, y en ese compartir hay gente que tienes delante que te dice: pues no sé, me he encontrado con esas circunstancias. Pues no sé. Cuando te dicen no sé, es porque están dudando de lo que le estás diciendo. Y uno se duele un poco en el corazón cuando tú le estás hablando de una firme convicción y te dicen: pues no sé. Duele el corazón, porque te están diciendo: no te creo, o te están diciendo: eres un mentiroso. Pero el ángel les dijo: entrad y ved. ¿Por qué dudáis? ¿Por qué dudas? Yo podía decir de testimonios que veíamos imposibles. ¿Por qué no confesarlo? Que en algunas ocasiones quizás había invadido en nuestra mente algo de duda, envuelta en la seguridad de que Dios puede hacerlo. Y las mujeres aquellas, mirando al ángel, el ángel les volvería a decir: ¿por qué dudáis? ¿No crees lo que yo te estoy diciendo? Si Él dijo que había de resucitar y que resucitará, su invitación de id y ved, como la tumba está vacía, la expresión había sido en el Calvario, no en la tumba. La expresión había sido en el Calvario. Y mismamente el Señor le dijo a Marta, cuando en la muerte de Lázaro, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabes por qué? Por lo que hemos leído. Porque Él venció la muerte. Él venció la muerte. Él ha resucitado. Y la expresión que Él da a través del ángel acerca de la expiación había sido en el Calvario. Consumado es. Pero la gloria será, y las mismas mansiones del Padre Él está preparándonos para nosotros. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Te imaginas la actividad en el cielo
al Señor Jesús junto al Padre, preparando el lugar para la novia, para celebrar las bodas del Cordero, donde tú y yo podremos levantar nuestra voz y decir gloria a Dios en las alturas, gloria al nombre de Jesús. Y si en la tierra decimos vivan los novios, en la gloria de Dios podremos levantar nuestra voz y diciéndole gracias por la resurrección, porque la resurrección ha confirmado que tu iglesia es tu novia, bien vestida y ataviada. Por ello, mis hermanos, en el nombre de Jesús, deja de vivir una vida doble, una vida de pecado. Cristo ha resucitado para darte a ti el poder y la autoridad sobre el pecado. Abandonemos la desidia, abandonemos las envidias, abandonemos las iras, abandonemos todo aquello que nos separa de la presencia de Dios y vengamos a Él, porque hemos entrado al lugar y la tumba está vacía. Ahora, el último ingrediente que quiero darte en esta mañana es id pronto. Aquí sí que casi nos tendríamos que trasladar allá al capítulo 28 de Juan, los últimos versículos, los versículos 18 al 20, donde Él comisiona a su pueblo. Y este ingrediente de la resurrección de Cristo, el ángel les dice a las mujeres: id pronto, id y anunciar a todos los que creían que continuaba muerto. Id y anunciar a todos los que creían, aquellos que creían que continuaba muerto, que en realidad ha resucitado. Hay muchos ahí fuera que creen que no ha resucitado. Hay muchos ahí fuera que rehúsan aceptarle. Y déjame que te diga algo. Hay muchos que dudan de que la tumba esté vacía. Pero el mismo ángel le dice a las mujeres: id y decid a aquellos que estaban dudando, aquellos que piensan que continúa muerto, que no está muerto, que en realidad ha resucitado. Id y decid a sus discípulos y sabed que Él va delante de vosotras a Galilea. He aquí os lo he dicho, y Él cumple su palabra. En Mateo capítulo 18, versículo 20, allí dice: porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y les dice más: allí le veréis. Yo no, en mi carne no puedo ver, pero en mi espíritu puedo contemplar su gloria, porque ha resucitado. No está muerto. La tumba está vacía. La piedra fue quitada. Había temores, pero el ángel vino y consoló. El ángel vino y llenó de gozo, porque el ángel les demostró. Mira, cuando Dios sale a nuestro encuentro a través de su espíritu, cuando Dios sale a nuestro encuentro, no es para que empieces a dudar. Sale a nuestro encuentro para que tengamos ese gozo compartido entre el pueblo, de saber que no estamos solos. Les dice: más allí le veréis. Así que tener la expectativa de oír de su resurrección es bueno, pero tener la seguridad de verle es mucho mejor. Estar seguro de su resurrección es bueno, pero mucho mejor tener la seguridad de poder estar con Él por la eternidad. Es doblemente mejor. Yo quiero terminar aquí ya. Después, ahora vamos a poner un video. No te marches. No te marches, porque después vamos a compartir
ese recordar, ese memorial, lo que el Señor dejó dicho, lo que el Señor le encargó a Moisés cuando fue el pueblo liberado, lo que el Señor continúa diciéndonos. No te marches, porque queremos en esta mañana que todos aquellos que pueden compartir el pan y el vino con nosotros, juntos como cuerpo de Cristo, celebrando que ha resucitado. Cada vez que lo tomamos, recordamos que ha resucitado. Cada vez que lo tomamos, recordamos que la tumba está vacía. Cada vez que lo tomamos, recordamos que Él ha quitado todos los temores. Por ello, quiero orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu resurrección, Señor. Gracias te damos, Señor, porque realmente nuestra vida está sujeta a ti, en fe en la resurrección, en la seguridad de que reinaremos contigo por la eternidad. Señor, mira cada uno de aquellos que hemos podido estar contemplando y leyendo y estudiando esta palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que nos visites a cada uno. Señor, así como el ángel salió al encuentro de aquellas dos mujeres, Espíritu Santo, que tú salgas al encuentro de cada uno de mis hermanos que hemos estado en esta mañana. Señor, y que ahora, Padre amado, queremos celebrar, seguir celebrando tu resurrección, Señor, a través de los símbolos del pan y del vino. Pero queremos regocijarnos antes, Señor, con lo que tú hiciste. Señor, la piedra fue quitada, fuiste levantado. No sabemos, oh Dios, de qué manera. Hay un poder que no se ve con ojos físicos, pero se cree en el corazón. Señor, en esta mañana, quédate con nosotros, porque queremos compartir estos símbolos del pan y del vino juntos como cuerpo, y que tú seas el que presides el resto de esta reunión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No te marches, volvemos en 2 minutos. Muy bien, pues aquí estamos nuevamente en esta mañana y juntos vamos a celebrar este día de resurrección, participando del pan y del vino, de la Santa Cena, por lo cual les ruego a aquellos que puedan participar de la Santa Cena. Como siempre digo, pueden participar todos los que viven una vida recta delante de Dios, que no viven pecado. Vivir en pecado puede conllevar muchas cosas, que sea pecar aún siendo conscientes de que estamos desagradando a Dios por nuestro estilo de vida. O aquellos que no estén bautizados, nosotros creemos que el testimonio de una intimidad con Dios se refleja y se exterioriza mediante el bautismo, y a partir de ahí entonces se puede participar de la Santa Cena. Esto no puede influir en los regímenes interior de otras iglesias, hermanos que nos puedan estar viendo. No influya, es el régimen interior de nuestra congregación, que creemos así y así queremos llevarlo a cabo siempre. Por ello, yo en esta mañana, antes de participar del pan y del vino, yo quería hacerles reflexionar, porque muchas veces tomamos el pan y el vino simplemente porque nos hemos bautizado, y aunque nos dan el curso de 3 meses como damos en la iglesia antes de ser bautizados, un curso de 3 meses que se compone de 13 clases, lo que conlleva todo lo que es doctrina esencial para ser miembro de la congregación. No solamente nos podemos parar en ya me he bautizado, ahora tomo el pan y el vino, pero no sé el significado. Pues yo quiero decirte en esta mañana que tiene una profunda relación todo lo que el Señor dejó. Y para ello quiero que veamos, antes de tomar el pan y el vino, que veamos lo que dice la palabra en varios lugares. Por eso me van a disculpar si nos entretenemos un poquito en
en leer lo que la palabra del Señor dice, y para ello quiero que podamos conexionar el mandato que Dios da al pueblo de Israel por medio de Moisés, cuando estaban ya en la última plaga, como decíamos el viernes, donde ellos habrían de sacrificar un cordero, y dice la palabra literalmente que tomen un hisopo y con la sangre del cordero pinten los postes de las puertas y los dinteles, y le da unas indicaciones para que eso no sea el pintar con la sangre los postes y los dinteles de las puertas de la casa. Es una parte en lo cual damos testimonio de que Cristo murió por nosotros, y ellos también daban testimonio de que habían sacrificado un cordero, y que dentro de esa casa había un derramamiento de sangre por el cordero, y que el ángel de la muerte sabía que allí no podía tocar, allí no podía entrar. Luego entonces, después de ver esa área, tenemos que decir que no solamente era la señal en la puerta, sino la actuación que había dentro, de la casa, donde Dios le había dicho a Moisés que tenían que, para recordar ese día y recordar ese momento, debían de preparar pan sin levadura. Lo estoy haciendo así un poquito rápido, sin pararnos mucho, porque si no tardaríamos otra media hora más. Pero sí que quiero leer algunas citas bíblicas para que veamos la relación que hay de tomar el pan sin levadura allí en Egipto, la última noche, y lo que conlleva el hecho de tomar nosotros la Santa Cena en este tiempo, ¿verdad? Primeramente nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 14, dice: y este día os será en memoria, y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en aquellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Solamente podían el día de la solemnidad, el día que ellos habrían de tener en su propia memoria y convocatoria, ese primer día, como podemos decir hoy, primer día de la semana, ellos tendrían que preparar el pan sin levadura para la celebración de haber sido liberados de la esclavitud de Faraón. Ahora, había una condición, y la condición es que el pan no podía tener levadura. En la palabra de Dios encontramos que la levadura es sinónimo de impurezas. Por ello, el Señor también en el capítulo, vamos a Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Corintios 5, 6 y 7. Hemos dicho que una de las cosas que Dios encarga a Moisés es que ellos habrían de celebrar el primer día aquella fiesta solemne con el pan sin levadura. ¿Qué le está diciendo? No puede haber de puertas adentro nada que pueda leudar la sinceridad y la obra que
yo voy a realizar con vosotros. Por lo tanto, toda la impureza que había de haber dentro de las casas tendría que ser quitada para que el ángel de la muerte, haciéndose de esas impurezas, entrase a la casa de aquellas personas y hacer morir los primogénitos. Ahora, como no había impureza, como no había levadura y había el sacrificio de la sangre pintada en las puertas, el ángel de la muerte tenía que pasar de largo. Por ello, yo quiero en esta mañana, antes de tomar el pan y el vino, llevarte a estos dos versículos que leemos en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. No es buena vuestra gastancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, mis queridos hermanos. En base a eso, estamos diciendo, quien vive en pecado no puede tomar la Santa Cena, porque fue mandato de Dios a Moisés. Y eso ha corrido toda la palabra, y nos dice que la levadura es sinónimo de impureza. Y todo el que en su vida tiene levadura, está su vida envuelta en ciertas impurezas que impiden participar de esa Santa Cena. Yo creo que lo digo bien claro. Entonces dice el versículo 7, limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, escucha, hoy ha resucitado. Celebra el mundo. Para nosotros, resucitó hace 2000 años. Para mí, lo reconocí hace 52 años. Y cada uno de nosotros lo reconocemos. Y a partir de ahí, yo tengo que empezar a quitar de mi vida las impurezas, para que no sea levadura vieja. Dice el versículo 7, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, nuestra fiesta, es Cristo. Es Cristo. Ya fue crucificada. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que, haciendo esa relación desde aquel tiempo de Moisés hasta nuestros días, Dios nos sigue encargando que quitemos la levadura. Hay por ahí quien dice que allá pues Dios les dijo que no tuviera levadura por el tiempo que tardaba la fermentación, el crecimiento del pan, y no tenían tiempo, pues tenían que escapar. Pero yo quiero decirte que el Señor no le habla de tiempo, el Señor le habla de limpieza. El Señor le habla de purificación. El Señor les habla de que haya una masa sin levadura, como dice Pablo a los Corintios. Te quiero llevar a otra cita bíblica en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 y versículo 15. Dice, guardaos, versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Le está diciendo, guardaos de toda corrupción, sea cual sea religiosa, sea de mandato, sea de gobernación, sea de vida moral, sea de lo que sea, guardaros de la levadura de los fariseos. Una de las cosas
que nosotros estamos haciendo y que cada vez que tomamos el pan y el vino es un memorial. Y para que veamos la relación que hay entre la noche de la liberación del pueblo de Israel, la conexión que hay de aquel tiempo con nuestro tiempo en cuanto a ese memorial. Vamos nuevamente a Éxodo, capítulo 12 otra vez, y nos vamos a ir a leer en el versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, dice, para siempre. Le está hablando de un memorial. Le está hablando que cada vez que tú y yo tomamos el pan y el vino, estamos recordando la liberación. No nos marchamos con nuestra mente a Egipto, pero sí llevamos nuestra mente al Egipto que nosotros vivíamos, del cual hemos sido liberados y que debemos de tener memoria, hemos de tenerlo en nuestro corazón como un acto de celebración en esta fiesta de la resurrección de Cristo. Y tomamos, no estoy diciendo ahora, hay hermanos seguramente que han hecho pan sin levadura, está bien, gloria a Dios, y aquellos que no lo hemos podido tener, pero no estamos hablando de una levadura literal, sino que esa levadura que habla es una levadura de sacar las impurezas, como hemos dicho, y que habiendo sacado Cristo por la crucifixión y resurrección las impurezas de nuestra vida, eso lo hemos de recordar cada vez que tomamos el símbolo del pan y del vino. Por ello estoy diciendo que el versículo 24 dice: y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los primogénitos y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pascua, celebración de fiesta, la fiesta mayor que un ser humano puede celebrar es la Pascua. El espíritu de muerte y de condenación ha visto en la puerta de tu corazón y de mi corazón, ha visto el dintel y los postes de la puerta por donde Cristo ha entrado y habita en él. La muerte ha pasado por encima de tu vida y no se ha podido parar, porque ha reconocido la muerte que fue vencida a través de Cristo en la cruz y confirmada en su resurrección. Quiero llevarte a otra cita bíblica en cuanto al tema del memorial, y está también en Primera de Corintios, en capítulo Primera de Corintios, capítulo 11, verso 24. Podemos leer 23 y 24, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice: haced esto en memoria de mí. Lo mismo que Dios le habla a Moisés, que ellos habrían de hacerlo y dejarlo con perpetuo para siempre. El Señor después se lo revela a Pablo en el versículo 23, donde dice: porque yo recibí del Señor, no de cualquier enseñanza, sino de su intimidad con el Señor. Él dice que esto tiene que ser memoria para cada uno
de nosotros en nuestra vida. Pero quiero leerte la última cita en esta mañana, que se encuentra en el libro de Mateo. Libro de Mateo también, en el capítulo 26, para que nos demos cuenta que no solamente es obedecer lo que Dios le dice a Moisés, trasladado a nuestro tiempo, de quitar las impurezas de nuestra vida, que no solamente es lo que le dice a Moisés en el pueblo en Egipto, trasladado a nuestro tiempo, como hemos leído de Pablo, que es un memorial, sino que en ellos encontramos una promesa. Una promesa que la encontramos ahí en el capítulo 26 de Mateo, versículos 26 al 29, antes de tomar estos símbolos del pan. Quiero que, como consecuencia de la fiesta de hoy, como consecuencia de la resurrección, consecuencia del reconocimiento que en Él tenemos vida y vida en abundancia, que Él ha resucitado y que debemos de celebrar en nuestra vida día a día, ahí encontramos una promesa. Versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando dice esto está hablando de símbolo, no es literal, como algunos están enseñando por ahí. No, es símbolo y cumplimiento del encargo de Egipto, y que hoy el Señor Jesús, a través de lo que hemos hablado, el Señor Jesús hoy nos lo está prometiendo. Es una promesa que aquellos que tomemos esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama. Si pudiéramos pararnos ahí del nuevo pacto, hay mucho que hablar ahí también. Con respecto a Egipto, también encontramos ahí esa parte. Pero no me quiero parar, sino quiero ya ir dando fin para tomar estos símbolos. Esto os digo, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La promesa que esto nos recuerda, que la muerte y la resurrección nos lleva a limpiar nuestra vida de toda impureza, nos lleva a memorizarlo cada vez que lo tomamos, nos lleva a saber que hay una promesa, que nuestra fidelidad a Él lo tomaremos juntos en el reino de nuestro Papá. Quiero en esta mañana, toma ahí ahora el pan, toma el pan en tu mano, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana, porque su promesa es grande. Hoy fiesta, hoy Pascua, hoy resurrección, hoy memorial, pero hoy también promesas de que estaremos contigo. Padre, gracias en esta mañana. Es un privilegio, Señor, ser tus hijos. Es un regocijo. Señor, gracias por esta liberación. Te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que al tomar este pan, recordemos la obra tuya en la cruz del Calvario, cuando tú dijiste: consumado es. Que vengamos a nuestra memoria, Señor, y podamos decirte gracias porque tú has visto mi vida y te has regocijado de saber que tu obra en la cruz del Calvario, en mi vida yo no la eché en vano,
sino una realidad. Y gracias, Señor, porque no solamente puedo recordar ese día, ese momento, sino que también puedo regocijarme en la promesa de que un día vamos a tomarlo contigo en el reino de papá. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comamos. Gracias, Jesús. Padre, quiero en esta mañana darte gracias. Porque reconocemos, Señor, que la sangre de aquel cordero, en los dinteles y en los postes de las puertas en Egipto, fue el que trajo liberación. Y fue una fiesta porque el ángel de la muerte pasó por encima y no pudo parar en aquellas casas. Señor, gracias porque en ese símbolo, en esa simbología, Señor, hoy nosotros podemos celebrar esta fiesta, porque por tu sangre hemos pintado los dinteles de nuestras puertas, los postes. Señor, y somos partícipes de esa gloria. Somos partícipes, Señor, de ese memorial, con el cual hoy lo traemos en nuestro corazón. Y te decimos gracias por tu promesa. Nos has prometido a través de la resurrección, siempre en esa verdad y en esa vida, que podemos tomarlo un día junto contigo en el reino de papá. Señor, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bebamos. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Gracias, Señor, por esta fiesta de hoy, que el mundo la celebra sin saber. Nosotros la celebramos porque experimentamos tu presencia en nuestra vida. Gracias porque el mundo no conoce, pero nosotros te hemos conocido. Tú lo dices en tu palabra. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien has enviado. Lo has enviado, oh Dios, a morir en la cruz por nosotros, a derramar su sangre. Y lo has resucitado para que pueda venir a recoger a una iglesia que te ama, que te busca, que te honra, que vive, que ama vivir en santidad. Una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, ya terminamos en el día de hoy. Le invito nuevamente a que mañana podamos compartir la palabra a las 8 de la noche, mañana lunes, como venimos haciendo. Mientras tanto estamos en este confinamiento, pues tenemos ese tiempo cada día a las 8 de la noche, excepto el sábado, y vamos a gozarnos y a regocijarnos en la presencia del Señor, sabiendo que Él está con nosotros. Dios les bendiga y oremos todos unos por otros, mis hermanos. Necesitamos la oración de unos por los otros. Necesito vuestras oraciones, necesitáis mi oración. Y así lo estamos haciendo. Llevamos en nuestro corazón a tantos que están pidiéndonos oración, incluso personas que no saben, que no entienden, que no creen, pero hay un espíritu y hay un alma en ellos que necesitan su relación con Dios, y aún sin creer en su mentalidad y su sabiduría, su alma y su espíritu claman y nos piden que oremos por ellos. Vamos a estar orando por ellos. Vamos a estar orando durante estos días por toda una lista que tenemos ahí de oración, con nombres, con situaciones, con casos especiales, con hermanos que gracias al Señor están mejorando, han pasado por el coronavirus, no son de nuestra iglesia, pero son de la iglesia del Señor, y nos vemos tan vinculados a orar por ellos como si fueran de nuestra iglesia, porque el ser familia de Dios no depende de local, sino depende de pertenencia y creer en la resurrección de Cristo.